Aquí lo dejamos el último día, recordándolo un poco para enlazar. Habíamos visto los pasos para comprobar la instalación. Una vez que ya habíamos visto los pasos de cómo se realiza una instalación eléctrica, las fases que tiene la instalación eléctrica, el diapositiva anterior, aquí habíamos visto los pasos para comprobar la instalación. Y había dos grupos de procedimientos, dos grupos de pasos, antes de aplicar la tensión y mientras se aplica la tensión a la instalación. Bueno, no lo voy a repetir porque ya está en la explicación anterior, pero que bueno, aquí fue donde lo dejamos y pasaríamos a la siguiente, donde vamos a ver una serie de imágenes de elementos que se emplean en las instalaciones eléctricas, tanto empotrada, montaje empotrado como montaje superficial. Aquí podemos ver cajas donde alojar los mecanismos, cajas de mecanismos, donde alojar los elementos de mando o tomas de corriente, cajas de empotrar, que son, como son estas, o cajas para elementos de superficie, como pueden ser estas de aquí abajo. Observad cómo son las cajas de empotrar. Bueno, pues lógicamente, como están empotradas, pues no tienen necesidad de conservar una estética buena, simplemente que sean útiles para poder troquelar las entradas de los tubos en los cuatro lados. Suelen traer dos tornillitos donde se engancha la placa del mecanismo en sí, ¿vale? Y algunas de ellas se tienden a utilizar ya estas cajas cuadradas, ya no se suelen utilizar las redondas porque bueno, estas se pueden enlazar incluso unas con otras para agrupar varios mecanismos. También tenemos en la siguiente fotografía las cajas de conexiones para realizar el conexionado, cajas de empalme y conexiones. Observamos una caja de empotrar de una forma parecida a las cajas de mecanismos, preparados para troquelar fácilmente la entrada de los tubos en todos los laterales. Esta es una caja de 100%, las tenemos en 100% o en 120% normalmente, de ahí para arriba. Pueden ser así con tornillos o sin tornillos como esta, entran a presión. ¿De acuerdo? Un tornillo, bueno, pues ves que tiene ahí los agujeros donde están los tornillos. Normalmente cuando vayamos a poner estas cajas, si las ponemos con tornillos, hay que poner los tornillos antes de colocarlas y que la reciban con yeso, porque luego se queda tapado el agujero y es más difícil poner el tornillo. Entonces, si las ponemos con tornillos, que son los más fiables, pues hay que poner primero los tornillos y luego poner las cajas en las canaladuras para que puedan ser recibidas con yeso. Y estas otras cajas, que son cajas para montaje superficial, son de carácter estanco, es decir, el perfil de la tapadera lleva una goma para que pueda hacer presión y no aísle la caja, por supuesto, de humedad, etcétera. Y veis que en este caso, pues para meter los tubos, lo que llevan son unos prensas de goma, ¿no?, que podemos cortar simplemente a la medida del tubo. También hay cajas que no están en esta diapositiva para tubo de acero, ¿no?, o tubo de metálico. Suelen ser cajas metálicas y lo que se suele poner aquí en estas cajas pues son prensas topas roscados para alojar por una parte el tubo y por otra parte fijar el acoplamiento a la caja. Los tubos, los hay de varios tipos. Nosotros hemos utilizado el tubo curvable o corrugado. Está el tubo rígido, curvable en caliente, el tubo de plástico, el tubo rígido metálico y el tubo curvable, que es como el corrugado, pero reforzado, tiene una doble capa normalmente de refuerzo. Se utiliza para la canalización subterránea, cuando tengamos que meter un tubo que va por el suelo porque no podemos meterlo porque no se puede hacer rozas. Siempre es preferible meterlo por rozas porque si hay un problema hay que levantar el suelo, claro. Entonces, bueno, si no hay más remedio porque hay una columna de hormigón, lo que sea, y no podemos hacer la roza, pues se pone este tipo de tubo. Observa que también el tubo rígido, bueno, pues tiene las curvas, que pueden ser curvables con una máquina, o a veces porque las máquinas estas, bueno, pues a no ser que hagamos muchas instalaciones de este tipo, pues es una máquina cara para curvar el tubo. Entonces, bueno, pues también te venden las curvas hechas, ¿no?, con el radio adecuado al diámetro del tubo. Lógicamente no podemos hacer cualquier tipo de curva muy cerrada, porque si no entonces no sería adaptada al propio tubo. En cualquier caso te venden la curva, ya curvas de 90 grados, para que las podamos utilizar. El empalme entre tubos rígidos, de metálicos o de plástico, se hace mediante manguitos
Normalmente me quito esa presión, aunque también los hay roscados, aunque bueno, son más difíciles, más complicados de instalar y tal, porque bueno, hay que roscar el tubo y demás. Entonces, bueno, se utiliza mucho el manguito de presión. Y en ocasiones hay codos y derivaciones, cuando no hay que hacer ningún empalme ni nada, o algo así. Bueno, sí, aquí se podría hacer algún empalme, registrables. Quiere decirse que tiene una pequeña tapa para poder abrirlo y poder acceder a esa parte de la instalación eléctrica. Entonces son materiales que se emplean en las canalizaciones. Lo que hemos visto en las diapositivas anteriores y en esta, en las canalizaciones. Como estos tubos protectores para canalización eléctrica, tenemos el tubo flexible de PVC, el tubo para montaje superficial. Hay veces que a la hora de acceder a una caja, pues por formas, porque hay una columna y una viga y tal, entonces en lugar de hacer una curva muy rara, pues podemos utilizar una sección o una parte ¿eh? Que es más o menos flexible para poder acceder a la caja, que sería esta. Es un tubo corrugado pero reforzado y acoplado con dos presas topas a los lados. Bueno, a los lados, dependiendo de donde queramos enganchar. Si queremos, por ejemplo, una línea que va por una pared y de pronto hay una columna o una tubería como estas de las calefacciones y tal, y queremos saltarla, pues podemos poner una sección de ese tubo así. Y con el tubo de acero podemos hacer lo mismo. Esto sería el mismo tubo, nada más que es tubo metálico con cubierta aislante. También se utilizan estos tubos para el acceso a máquinas. Una vez que está la instalación hecha en la pared, para acceder a la toma de la máquina, pues se puede utilizar esa parte, un tubo de esas características para poder acceder a la máquina. Aquí vemos esta diapositiva, una imagen de cómo podía estar, cómo están los tubos empotrados en paredes o bien en huecos de la construcción para alojar ya sean cables multiconductores o mangueras o cables unipolares. Entonces, bueno, aquí a la derecha veis una tabla donde se especifica según la sección de los conductores que van por el tubo y del número de conductores que van por el tubo, el diámetro de tubo que tenemos que utilizar. Por ejemplo, si tenemos que hay por un tubo que van 3 conductores de 10 milímetros cuadrados, pues debemos utilizar un tubo de 25 milímetros de diámetro. Si por un tubo van 5 conductores de 2,5, pues tenemos que utilizar un tubo de 20 como mínimo. Y para más conductores de tubo, para más de 5 conductores por tubo o para conductores aislados o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior, la sección interior del tubo, será como mínimo igual a 3 veces la sección ocupada por los conductores. Entonces, bueno, pues se puede hacer un cálculo aproximado más o menos exacto, sumar la sección de todos los conductores que vayan por el tubo. Si van más de 5 cables y de diferentes secciones, como suele ocurrir en muchas instalaciones eléctricas, lo multiplicamos por 3 y con eso tendríamos la sección interior del tubo. Si luego de aquí sacamos el diámetro, de la sección sacamos el diámetro, aproximadamente tenemos el diámetro interior del tubo. Entonces, bueno, de ahí al diámetro exterior, pues es añadir un par de milímetros más o así y ya está. Eso para saber el diámetro adecuado de los tubos que se han de alojar. El montaje superficial, aquí tenéis una tabla también semejante, es muy parecida en cuanto a la sección de los conductores y al número de conductores, y lo que hay que hacer cuando haya más de 5 conductores o varios, en este caso la sección será como mínimo 2,5 veces la sección ocupada por los conductores. Lo mismo que la anterior era 3 veces, en este caso son 2,5 veces la sección ocupada por los conductores. Vemos aquí un dibujo de cómo podría ser la fijación del tubo a la pared con diferentes formas de grapas. Aquí, por ejemplo, está la grapa mariposa, que es la que hemos utilizado nosotros en nuestro montaje, que tiene 2 partes. Pero bueno, son otro tipo de grapas de uña y aquí una grapa en U. Para alojar también lo mismo, un tubo que aloja conductores bien unipolares o bien multiconductores. Unas imágenes de cómo son fotografías, de cómo son las instalaciones. Fijaros aquí en esta, por ejemplo, de la izquierda, cómo una vez hecha la roza, el instalador sitúa los tubos, el tubo corrugado normalmente, y lo sujeta de alguna manera para que, claro, no se caigan
antes de que vaya el albañil y la reciba con yeso. Esto es una estrategia que se utiliza otro trozo de tubo para sujetarlo ahí. Luego la albañil ya lo va quitando, ¿no? Vamos aquí esa imagen. Aquí una imagen de lo que sería una instalación, un montaje superficial con tubo de plástico. ¿Veis? Grapa metálica, pero tubo de plástico. Observad como también en este caso sería así. Y aquí con tubo de acero, con tubo metálico. Mirad los manguitos, como están puestos aquí los manguitos. Las grapas tipo mariposa también. Aquí veis un detalle de la utilización de un tubo reforzado flexible para el acceso a un lugar en el cual, bueno, llevamos hasta ahí tubo de acero, por ejemplo, o de plástico rígido, y a partir de ahí, pues en lugar de poner tubo rígido, ponemos un trozo de tubo flexible reforzado para facilitar el acceso en un lugar donde hacer excesivas curvas de plástico, de hierro o de tubo metálico sería una dificultad para ello. Otra forma de instalaciones eléctricas con canaletas. Veis aquí como las que tenemos en el aula para las tomas de corriente. Básicamente veis que está todo con canaleta, pues es una cosa parecida. Algunos ejemplos bueno, pues de cómo irían en las paredes, cómo se puede incluso poner una isla, pues sería una isla para un acceso a un centro de habitación o lo que sea, un centro de oficina, donde poner tomas de corriente. Hay también tubos para el suelo, normalmente tienen forma de media luna, para evitar lógicamente tropiezos, porque hay veces que bueno, podemos llevar el cable o tenemos que vernos obligados a llevar el cable por el suelo. Y bueno, aquí vemos algunas formas de acceso a distintos tipos de mecanismos. Observad que bueno, pues esto, por ejemplo, las esquinas, bueno, pues hay también accesorios que facilitan, sobre todo por estética, la realización de esquinas. Pero vamos, también se puede hacer como veis ahí en la pared, simplemente haciendo el inglete adecuado y ya está. O sea, bueno, pues los fabricantes también te venden este tipo de accesorios, como este otro tipo de accesorios para el acceso a cajas de mecanismo en superficie. Las podemos poner en la misma canaleta, como está en esta diapositiva de aquí, o fuera de ella con estos acoplamientos. Cierre de final de línea, en fin, son pequeños detalles que podemos ver que están a disposición de la nuestra para hacer una instalación de este tipo. Es otra forma de hacer una instalación eléctrica. Normalmente en vivienda eso no se utiliza, pero por ejemplo se utiliza mucho en oficinas y demás. Instalación de canaleta y como veis también en aulas. Bien, apartado 2.6. Conductores. Estábamos en el apartado 6, pero ahora nos vamos a centrar en los conductores. Y vamos a ver cómo se clasifica, porque los conductores hasta ahora les hemos dado muy poquita importancia. Son los cables y bueno, son los que sirven para realizar el conexionado entre los distintos componentes. Pero vamos a ver que tienen unas características y una nomenclatura propia. Y esa la vamos a aprender basada en una serie de criterios y vamos a aprender a utilizarla. En principio, vamos a ver que podemos encontrarlos con conductores desnudos, ya cada vez menos, porque los conductores desnudos solo se utilizan en líneas de distribución, se utilizaban en líneas de distribución aéreas en baja tensión o en alta tensión. Tiene la forma esa, suelen ser conductores de varios alambres. Y lo que nosotros vamos a utilizar más, que son los conductores aislados, que está recubierto de algún tipo de aislante. Por ejemplo, ahí tenéis el aislante, lo que sería el aislante, y el conductor. Cuando tienen doble aislamiento, pues tenemos el conductor, el aislante y la cubierta. O el conductor, la camisa y la cubierta. Conductor, aislante y cubierta. Según su forma, pues vamos a tener cables flexibles o cables rígidos. Cables flexibles son formados por muchos conductores sin aislar de muy pequeño diámetro, insisto. Solo se fabrican de cobre, solamente de cobre, los cables flexibles. Y los cables rígidos, que bueno, que hay dos variantes. El cable rígido de un solo alambre, que se fabrica hasta 4 milímetros cuadrados de sección. A partir de 4 milímetros cuadrados de sección ya no se fabrica, no se hace este tipo de conductor.
Y el conductor rígido que está formado por varios conductores cilíndricos de mayor diámetro que los flexibles, más o menos pues de 0,75, 1 mm² o así cada alambrecito de estos. Y se utilizan normalmente se fabrican a partir de 6 mm². Cuando el conductor es una sección de 6 mm² o mayor, ya si es rígido es así. ¿Vale? Puede ser también flexible, lógicamente. Y de hecho, cada vez se utilizan más los cables flexibles. Son más fáciles de manejar y sobre todo son más fáciles de canalizar por un tubo. Entonces, bueno, se utilizaban antes o hasta ahora, hasta no hace mucho tiempo se ha utilizado mucho el cable rígido porque salía más barato. Salía más barato porque es más barata la fabricación y de hecho es más barato. Lo que pasa es que como el cobre se ha puesto tan caro, ¿no? Básicamente la mayor parte del precio del cobre no es su elaboración, sino es su peso, la cantidad de cobre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues antes había una diferencia notable entre un cable flexible y un hilo rígido. Entonces, bueno, pues por precios y demás, pues muchas instalaciones eléctricas se hacían con el hilo rígido, pues salía más barato, lógicamente. Pero ahora ya la diferencia no es tanta y mayormente se utiliza sobre todo el cable flexible. Siempre es más fácil de introducir por un tubo, por ejemplo, si tienes que meter 5 o 6 cables, si son rígidos, pues ya es más difícil que si son flexibles. ¿De acuerdo? Pero bueno, sepamos que hay cables flexibles y cables rígidos o hilos. Hilos si es un solo alambre y bueno, y cables rígidos si son ya varios alambres. El de un solo alambre es hasta 4 milímetros y el de varios alambres es de 6 en adelante. Según la agrupación, bueno, pues según la agrupación tenemos cables unipolares, separados o como lo queramos llamar. El reglamento, hay ocasiones que establece el término cables aislados y puede ser confuso, porque claro, aislados están todos. Cuando se refiere a cables aislados, lo veremos sobre todo en la unidad siguiente, en el cálculo de secciones, se refiere a cables unipolares, cables separados. Un cable por cada fase, neutro, tierra. ¿Vale? Y luego están los multiconductores o mangueras, en las cuales hay en un mismo cable hay varios conductores. Y dentro de esto pues tenemos los bipolares, los tripolares, tetrapolares, etcétera. ¿Vale? Digamos que los bipolares normalmente llevan fase y neutro, los tripolares normalmente llevan fase, neutro y tierra, aunque también los hay de 3 fases, a lo mejor de negro, gris y marrón, pero los habituales son tripolares, fase, neutro y tierra. Los tetrapolares se utilizan normalmente con las 3 fases y el neutro. Bueno, y pentapolares, incluso con apantallado, veis aquí, donde podemos meter las 3 fases, el neutro y la tierra. Y luego ya para líneas telefónicas o para otro tipo de aplicaciones tenemos los multipolares a partir de 5. 10, 25, 50, dependiendo. Identificación de cables por colores. Es importante que cuando nosotros hablamos de una caja de conexiones sepamos identificar visualmente los cables. Es muy facilito porque las fases serán de color marrón, negro o gris. ¿Vale? El neutro siempre será de color azul claro. Y el conductor de protección o la tierra será de color amarillo-verde, como veis ahí. De 2 colores. Por lo tanto, cuando abrimos una caja de conexiones y vemos los colores, identificamos inmediatamente la tierra, el neutro y luego el resto de conductores, las fases. ¿Vale? Y normalmente se utiliza también el mismo color de fase para el conductor que une el elemento de mando con el receptor, el conductor de vuelta. Entonces, bueno, en la caja de conexiones pues veremos los que son fases directas y los que son conductores de vuelta con el mismo color. Es cuestión luego de identificar qué es una cosa y qué es otra. ¿Vale? La fase directa o el conductor de conexión al elemento de mando. Porque el tierra y el neutro es muy fácil de identificar. Así que bueno, si tenemos que hacer unas conexiones en una caja de conexiones, conectaremos la tierra, conectaremos el neutro y luego nos fijaremos en los otros conductores que son de fase. Algunos será fase directa porque es la prolongación de la línea y otros serán pues a lo mejor el vuelta a una lámpara o los puentes de dos conmutadores que también llevan el mismo color cuando habéis hecho el montaje
en la unidad 1 de dos conmutadores, que llevan dos cables de conmutador a conmutador, pues eso también van en color de la fase. ¿De acuerdo? Entonces eso, los colores nos ayudan mucho a identificar en una caja de conexiones qué conductores, qué conductores la fase, con los conductores del neutro y la tierra y demás. Bien, a partir de aquí vamos a ver un código que va a servir para identificar los conductores. Los conductores tienen un código de letras y números que podemos leer y nos dicen qué tipo de conductor es. Bueno, pues esto vamos a aprender a usarlo. Son varias tablas que por supuesto no nos tenemos que aprender las tablas, como es lógico, pero sí tenemos que aprender a usar las tablas, porque voy a poneros una práctica que ya he publicado. Por cierto, voy a presentar dos prácticas, la 2.1 y la 2.2. La 2.1 que va a ser un montaje, que os tengo que comentar, y la 2.2 que son de los conductores de los que estoy hablando. Entonces, la designación de los cables de los conductores eléctricos tienen este código. Un código de letras y números que tiene tres partes. En la primera parte indica la norma en la que está basado, ¿vale? Que siempre será normalmente la norma europea, aunque puede ser que no tenga norma, pero bueno, la norma europea, y la tensión nominal de aislamiento. La tensión de aislamiento serán querrá decir dos tensiones, la tensión de aislamiento entre fases y tensión de aislamiento entre fase y neutro, que será la menor. La segunda, la constitución del cable, generalmente según una secuencia radial partiendo del material exterior, del material del aislamiento. ¿Vale? Y la tercera, el número y sección nominal de los conductores. ¿Cuántos conductores lleva ese cable? Y la sección de esos conductores. Vamos a ver. La primera parte puede llevar tres letras, aunque normalmente lleva la letra N, debo decir, pero puede llevar, perdón, la letra H, pero puede llevar tres letras. La letra H es la que está fabricado conforme a normas armonizadas europeas. Es un cable reconocido internacionalmente, estamos en la Comunidad Europea y por supuesto ya todos los cables tienen esa norma, si no, yo creo que ni siquiera se venden. Si tú solo tienes la letra A o la letra N, son normas locales, normas nacionales o un tipo no reconocido conforme a la norma FEI que realmente no se emplea en las instalaciones eléctricas. Y un número. Por lo tanto, la primera parte tiene una letra y un número. H03, H05, H07, A03, A05, A07, etc. El número 3, 5 y 7 representa la tensión nominal de aislamiento entre fase y neutro y entre fases. ¿Vale? Así, si es el 03 son 300, 300. Si es 05 son 300, 500. Y si es 07 son 450, 750. ¿Vale? La tensión de aislamiento entre fase y neutro y entre fases. Esa es la primera parte. La segunda parte es la constitución del cable, que tiene varias partes. Primero, material de los aislamientos y las envolventes. Entonces aquí pone una serie de letras e indica el material del aislamiento de la envolvente. Goma, polietileno, mineral, papel aislante, goma natural, goma de silicona, policloruro de vinilo ordinario, que es el más habitual, la V. Polietileno reticulado, también se emplea mucho en ocasiones, polietileno y polietileno reticulado. En fin, indica la característica de la naturaleza de ese aislamiento. A continuación, si dispone de ello, vienen pues las letras Z, que son armaduras. Cuando tienen armadura de paramasa o lo que sea, pues tiene aquí especificada la forma de esa armadura. O bien de alambre de acero, de pletina, de flejes, una trenza de alambre de acero, una trenza portante de alambre de acero. Trenza portante es que se utiliza esa misma estructura metálica para sujetar el cable. No hace falta llevar un cable fiador si tenemos que llevar un cable colgante. Entonces sería esto. Si no hay, porque no tiene armadura, pues no hay Z. ¿Vale? Viene a continuación el código que especifica el material del que está hecho el cable, el material interno del que está hecho el cable. Si no viene nada, a continuación, es que es de cobre. Y si viene esto, guión A,
es que es de aluminio. Y si bien el guión Z es que es de un conductor de material especial, de que no se ni cobre ni aluminio. ¿Vale? Lo más frecuente sea que no venga nada, que indica que es de cobre, o que venga guión A, que indica que es de aluminio. Después, ya por último, antes de venir la tercera parte, viene la naturaleza del cable, si es flexible o si no es flexible, rígido y tal. Y hay bastante diferencia. Por ejemplo, hay tres tipos de cable flexible. Guión F, guión H y guión K. El más habitual para instalaciones fijas es el guión K. El cable flexible que utilizamos para meter por los tubos y demás. El que estáis utilizando para hacer los montajes de fuerza, de SEN y demás. Dijiste para la práctica 1.1 y para la práctica 1.1 de SEN y 1.2 y demás. Pero luego hay otro tipo de conductores. Está el conductor flexible, de un cable flexible, que tiene una mayor flexibilidad que este, y luego está el conductor extra flexible. De un cable flexible. El conductor extra flexible lo tenemos aquí en este aula, en las pinzas aquellas que hay allí que estamos utilizando para conectar los motores y demás. Esas pinzas que estoy utilizando también para las placas de circuito impreso, si os fijáis bien, tiene una flexibilidad mucho mayor que la que estáis utilizando para las instalaciones eléctricas. Son cables de mayor flexibilidad y se utilizan, pues eso, para conexiones móviles. Como por ejemplo también la flexibilidad de un cable de una manguera que conecta a un electrodoméstico. También tiene mayor flexibilidad que los cables flexibles para instalaciones fijas. Por eso hay tres tipos de cable flexible. ¿Vale? El guión F, guión H y guión K. El más flexible de todos sería el conductor extra flexible. Luego están los conductores rígidos, que el más habitual es el conductor R, ¿vale? Que es un conductor rígido de sección circular de varios alambres cableados, o el guión U, que es de un solo alambre. Y y todo, no voy a estar leyendo todas estas letras porque bueno, tienen distintos tipos de conductores, pero que sepáis que los más habituales para instalaciones es guión U de un solo alambre hasta 4 milímetros para rígido, o guión R cuando es de más de 6 si es rígido también, o el guión K, ¿vale? Que son cables flexibles para instalaciones fijas. Son los más habituales. Y por último, la tercera parte, que sería el número de conductores que lleva y la sección nominal de esos conductores. Eso se expresa por dos números separados por una X o una G. Por ejemplo, si es un único cable de 1,5, pues sería 1 por 1,5. Quiere decir que es un solo cable de 1,5 milímetros cuadrados de sección. Si es un multiconductor, una manguera de dos cables, por ejemplo de 2,5, sería 2 por 2,5. Es decir, el primer número indica el número de conductores y el segundo número indica la sección. Y lo que hay entre medias, que es un por o una G, va a indicar si ese multiconductor, porque se utiliza para multiconductores normalmente, lleva o no lleva toma de tierra. Si decimos, por ejemplo, un cable 3G 2,5, es un cable que lleva 3 conductores de 2,5 milímetros cuadrados de sección y uno de ellos es la tierra, G de ground, de tierra. ¿Vale? Si es 3 por 2,5, son 3 cables de 2,5 y no tiene tierra. ¿De acuerdo? 3G 2,5, 3 cables de 2,5 con tierra y 3 por 2,5, 3 cables de 2,5 que no tienen tierra. ¿Está claro? ¿Alguna duda en todo esto? Uno de los que ya he dicho, no es que haya 3 y uno más, no, que es uno de los que he dicho. ¿Vale? Si digo 5G 1,5, es una manguera de 5 cables y uno de los 5 es de tierra. Podría ser 3 fases, neutro y tierra, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si la manguera, porque a lo mejor a partir de determinada sección sabéis que el neutro puede ser de menor sección, tiene cables de distinta sección, se ponen separados con el término más. Por ejemplo, una manguera
que tenga 4 cables, 3 de 35 milímetros y otra de 16, por ejemplo. Pues serían 3 por 35, si no tiene tierra ninguno de esos tres, más 1 por 16. Más 1 por 16. ¿Vale? Si son 5 y uno de ellos de tierra, 3 por 35 más 2G16. ¿Vale? Es un poco está especificado aquí en estas tablas. Y bueno, hasta aquí sería esta unidad de trabajo. Hemos visto que es una unidad muy heterogénea, con muchos puntos, porque bueno, es una unidad de instalaciones eléctricas, por lo tanto es muy amplia, y hemos ido tocando un poquito todos los palillos de la instalación eléctrica. En la unidad 3, que forma parte un poco de este mismo bloque, veremos los cálculos en las instalaciones eléctricas. Por eso cuando haga un próximo examen de estos serán las unidades 2 y 3. ¿Vale? Con esto simplemente voy a plantear dos prácticas que ya están colgadas en internet. Las dos prácticas las tenemos aquí en materiales. Vamos a ver ahora, los voy a mostrar para que las podáis bajar. Trabajo de clase. Y las tenéis aquí. Voy a terminar la clase presentando las prácticas para que las podáis ir haciendo ya, ¿eh? Tanto aquí como en casa. Aquí los que ya hayáis terminado la 1-2, que es la que nos falta todavía, estamos con ellas pendientes, tenemos estas clases, estas prácticas. Presento primero la última, porque es lo que acabo de explicar, que son ejercicios para codificar conductores. Y bueno, sencillamente es una práctica, vais a ver, cuando lo bajéis, lo voy a mostrar ahora, la imprimís y escribís aquí. ¿Vale? O el que no quiera imprimir, o sea, el que no quiera escribir a mano, pues lo puede también escribir. Si tenéis un editor PDF, escribís aquí lo que tenéis que escribir también. Lo podéis escribir a máquina, ¿vale? Y fijaros bien cómo es tan sencillo como esto. Pongo un cuadradito con denominación de conductores, ¿vale? Todos estos son conductores. ¿Lo veis? Hasta abajo. Y tenéis que especificar aquí lo que acabo de deciros yo. Pero en un párrafo, no H esto, 0,5 esto, F esto, pues si no, simplemente copiar. Sencillamente, por ejemplo, aquí, por deciros uno, se trataría de un conductor conforme a normas armonizadas con una tensión nominal de 300, 500, con aislamiento de policloruro de vinilo, una sola capa. Es un cable flexible para instalaciones fijas y es un solo conductor de 1,5 milímetros cuadrados de sección y de cobre, porque no aparece nada, ¿vale? Y eso lo tenéis que poner en un párrafo ahí. No se trata de poner aquí H, esto, lo otro, no, se trata de expresar en una frase qué tipo de conductor es, según lo que aparece ahí. Entonces no lo dividimos sin partes, como viene aquí en el cuadro. No, tú lo expresas tal y como te lo estoy diciendo yo. A ver, para que lo veamos aquí con el cuadro. Por ejemplo, el cable. Es un cable fabricado conforme a normas armonizadas de la Comunidad Europea, que lo dice aquí, ¿vale? Con una tensión de aislamiento de 300-500 voltios. Aislado con una cubierta de policloruro de vinilo ordinario. Es un cable de cobre flexible para instalaciones fijas. Es un cable de cobre flexible, de cobre, porque no aparece nada, ¿veis? Flexible para instalaciones fijas, que lo dice aquí. No, flexible de un cable flexible, clase 5, norma 1 y tal. Y es un solo conductor de 1,5 milímetros cuadrados de sección. Expresado de esa forma. ¿Vale? No hay H, esto, 0,5, lo otro, no. Porque para eso ya seguro que lo expreséis, pues eso, como lo haría un técnico que está leyendo eso. ¿Vale? Entonces esa es la actividad 2.2, ya digo. La bajáis, la imprimís y la rellenáis a bolígrafo, me la entregáis. O bien,
Si tenéis un editor PDF, pues la rellenáis con el ordenador y me la entregáis, como prefiráis, ¿vale? Me da igual. Y luego la otra práctica que hay es una práctica de montaje. Esta práctica sí que va a llevar, lo mismo que esta no lleva memoria, la otra sí que la va a llevar, que es la actividad 2.1, cuadro para dispositivos de protección. Es esta. Cuadro para dispositivos de protección en un local industrial. No es una vivienda. ¿Vale? Entonces aquí textualmente expreso qué tipo de instalación es y lo que lleva. Dice, realizar el esquema primero y posterior montaje del cuadro de protección de un local industrial con las siguientes características. O sea, primero tenéis que hacerme el esquema, como indico aquí en la práctica, con KDesimu y enseñármelo antes de que yo ordene el material para poder montarlo. ¿Vale? Entonces, por eso lo digo a los de casa también, que hoy, pues, por ejemplo, pueden hacer el esquema de este montaje. Y el montaje se especifica aquí, en el PDF, que especifica realizar el esquema y posterior montaje del cuadro de protección de un local industrial con las siguientes características. Un IGA, que es un interruptor general automático de 4 polos, para cortar las 3 fases y el neutro, y de 40 amperios. Un interruptor diferencial también de 4 polos, 40 amperios y 30 miliamperios de disparo. Y luego tiene varios circuitos. Tiene 4 circuitos de salida. Cada uno con su interruptor magnetotérmico. Un pequeño interruptor automático magnetotérmico de 3 polos y de 25 amperios para la línea trifásica de fuerza. Sección de los conductores 4 milímetros cuadrados. Un interruptor magnetotérmico de 2 polos, 10 amperios para la línea monofásica de alumbrado. Sección 1,5. Uno de 2 polos, 16 amperios para circuito de toma de corriente para uso general. Sección 2,5. Y otro de 20 para circuito de corriente monofásico de fuerza. Sección de 4 milímetros cuadrados. Entonces nos imaginamos que es una línea general que va a liga, luego al diferencial y luego de ahí sale a esos 4 circuitos. Nosotros, bueno, va a ser un cuadro que no va a haber nada que funcione, pues simplemente pues yo tengo que visualizar cómo habéis hecho el colisionado con los interruptores y con las secciones adecuadas. De acuerdo, tenéis que emplear las secciones adecuadas. Los cuadros están montados allí, son aquellos que veis ahí arriba a la derecha, que cogeréis por grupos y luego los montaréis. Entonces, yo lo que quiero es que hagamos el montaje, pues que no se quede de una semana para otra. Porque, por ejemplo, vosotros esta semana podéis hacer el montaje de esos cuadros y a la semana siguiente tiene que estar hecho para que los otros vengan. Se hace muy pronto, muy rápido, porque es simplemente conectar unos magnetotérmicos con el diferencial o tal, y luego hacer los puentes y se hacen las salidas y dejar las salidas como están allí los cables por fuera y ya está. Yo comprobaré el conexionado, comprobaré que habéis respetado los colores y las secciones y comprobaré que habéis realizado bien el cableado, en el sentido de que siempre todos esos aparatos de mando y protección, la entrada siempre es por arriba y la salida por abajo. Entonces, cuando cogéis el cuadro, observáis cómo está hecho y para realizarlo luego vosotros. ¿Conforme? Pero primero, ya digo, hacéis el esquema con el KDesimu y me lo enseñáis. Si tenéis hoy aquí el ordenador, lo podéis hacer hoy y me lo enseñáis y podéis poneros a hacer la práctica esta. ¿Vale? Aunque nos queda pendiente todavía la práctica 1-2, pero la 1-2 es fácil de quitar y poner, entonces yo lo que quiero es dar prioridad a esta práctica para que al menos se termine en esta semana. Al menos vosotros terminéis en esta semana, para que luego cuando vengan el otro grupo, pues tengan su semana también para hacerlo. Igual que hicimos más o menos con el montaje del cuadro de sistemas secuenciales programables, el del autómata. ¿Vale?